En el mundo del horror, como ya es costumbre, este se caracteriza por una amplia y vasta variedad de asesinos, o también, tipos de asesinos. Ya saben, están los payasos asesinos, los muñecos asesinos, animales, caníbales, demonios, fantasmas, extraterrestres, y por qué no, entidades cósmicas. De entre esos tipos, el más famoso y que muchos reconoceremos, son los asesinos mudos y gigantes, con leyendas como Michael Myers, Jason Voorhees, Victor Crowley, y un largo, pero que largo etcétera de personajes. Es por ello que enfrentaremos a dos asesinos, que cumplen perfectamente con esto que dijimos, teniendo algunos parecidos entre sí, como lo son Johnny, de la película de naturaleza violenta, contra Jacob Goodnight, de la película Los Ojos del Mal, y su secuela. ¿Quién ganaría en una pelea? Por cierto, créditos a mi amigo Harry Warden Productions, por haberme hablado anteriormente de Jacob en mi comunidad, inspirándome a usarlo para este video. Te mando un abrazo, querido amigo. La madre de Jacob, de nombre Margaret, era considerada una mujer demente, pues estaba completamente obsesionada con la religión, y con la idea de castigar a los pecadores. Todas esas ideas fueron transmitidas al pobre de Jacob, torturando a su hijo, llevándolo a ceremonias y a presenciar actos horribles, encerrándolo en una jaula. De ese modo, Jacob creció con la idea de que el mal reside en los ojos, y que ahora él es el encargado de castigar a los pecadores, matando a un sinfín de personas en la primera película, hasta incluso después de su muerte en la morgue, llamándose a sí mismo como la mano de Dios. Yendo a la fuerza, las hazañas que más suele hacer Jacob son arrastrar personas con su cadena, cargarlas con una mano, o arrancar ojos fácilmente. Puede lanzar personas tan fuerte que rompe unos muebles de madera, y también cargó a una persona tan fuerte hacia el techo, que la misma murió del impacto. Puede atravesar una persona y una puerta con su cuchillo de sierra, y puede doblar una muñeca fácilmente, llegando a sacarle el hueso. Sin embargo, las hazañas más fuertes de Jacob, son el atravesar una pared de madera, y durante la segunda película, logró tumbar puertas, o atravesarlas con su cuerpo. Estas hazañas lo colocarían fácilmente en el nivel sobrehumano medio, o incluso más fuerte al tratarlo como un chiste, y hacerlo repetidas veces. Además, tenemos una hazaña posiblemente mejor, ya que Jacob pudo dejar marcas considerables en una pared, cuando lo chocó con una persona. Para lograr esa hazaña, se requerirían al menos 240 julios, así que Jacob tal vez pueda aplicar más energía por sí solo. Yo creo que no llega al nivel muro, pero claro, se queda muy cerca, dejándole en nivel sobrehumano alto sin problemas, además de su potencia de ataque, siendo claro, sobrehumano alto. La resistencia de Jacob es realmente buena, pues de forma consecutiva, resistió golpes en la cara con un tubo, un fuerte hachazo en la pierna, y más tubazos en la cabeza. Un poco después resistió un golpe en la pierna, que le rompieran una lámpara en la cara y 2 golpes más en la cara. Y aun con todo eso, cuando lo tiraron siguió aguantando colgado, aun cuando recibía golpes en la mano, y un corte en la misma, y solo cayó cuando le estamparon el tubo en el ojo. Jacob acabó muriendo tras la caída, pero es muy salvaje todo lo que aguantó, sumado a que al parecer resistió el impacto contra trozos de concreto. Y como complemento, resistió un balazo en la cara, y sobrevivió a unos químicos que le inyectaron en el cuerpo. Así que por ello, le pongo un poco superior a su fuerza, con un merecido muro bajo. Y como pensaréis, su durabilidad por lo mismo podría dejarse en un nivel extremadamente alta, por aguantar bastante castigo físico de forma consecutiva, y aún así seguir de pie como un monstruo. En las velocidades, pudo desaparecer de la vista de unos sinvergüenzas. Jacob suele caminar, pero puede llegar a correr, siendo al menos de nivel atlético en desplazamiento. En ataque o reacción, puede atacar a los humanos normales sin que reaccionen, aunque puede llegar a ser sorprendido por los mismos, o pueden reaccionar a sus ataques. Aún así, sigue siendo bueno, pudiendo reaccionar a sus ataques, dejándolo en nivel atlético tanto en ataque como en reacción. En habilidades tendría visión nocturna, pudiendo moverse fácil en los entornos oscuros. Jacob tiene varios tipos de inmortalidad, siendo el tipo 2 de resiliente, por aguantar cosas bastante fuertes, como los químicos que deberían haberlo matado, teniendo por cierto, resistencia a los químicos. También la tipo 7 de no muerto, ya que, cuando le atravesaron el corazón y murió, Jacob solo se levantó, y volvió para dar mucha guerra.
También estarían sus autosustentos, teniendo los tres tipos, ya que al revivir como un ente vengativo o no muerto, este ya no necesitaría de alguna necesidad básica, además de que al dañar severamente su corazón, este probablemente no funcione correctamente, reiterando que ya no necesita siquiera de respirar para vivir. Sus armas serían sus cadenas, pues puede llevarlas atadas al cuerpo, y en sus manos llevaría su hacha, y su cuchillo de sierra. Su inteligencia sería al menos por encima del promedio, pudiendo hacer pequeñas estrategias para matar más fácil, como cortar las luces para cegar a los protas, o distraer al chico del final para evitar que se escape. Como debilidad, yo le pondría su confianza, pues puede tener delirios sobre si juzgar a la persona o no matar a la persona directamente, como hizo con el chico del final, bajando la guardia. Una saga que me gustó bastante la verdad, pues la religión, pese a ser común en el terror, no suele tratarse del modo en que lo hizo esta saga, con la madre transmitiéndole a Jacob esa obsesión con castigar a los pecadores, aun cuando él no quería convertirse en eso, en la mano de Dios. A decir verdad, un gran y memorable slasher. Hace 70 años, el padre de Johnny era extremadamente odiado por temas de negocios, y Johnny, lamentablemente, era quien recibía ese odio. Un día, unos trabajadores intentaron gastarle una broma a Johnny con una máscara de buzo, pero el chico se asustó tanto, que acabó cayendo de una torre de bomberos, muriendo por el impacto de la caída. Para ocultarlo, hicieron pasar su muerte por un accidente, colocándole la dichosa máscara de bomberos. Su padre acabaría descubriendo la verdad, muriendo tras enfrentarse a los trabajadores. Una semana después, los trabajadores fueron asesinados por un misterioso hombre enmascarado, quien se cree que era el alma vengativa de Johnny. Ya más en el presente, Johnny volvería a la vida, para recuperar el collar de su madre, que le habían robado de su tumba. Por cierto, esta película tiene confirmada una secuela, así que esperemos que esto no envejezca mal. Bueno, ahora sí, veamos sus capacidades físicas. En fuerza, Johnny tiene hazañas realmente buenas, pues con su hacha, pudo atravesar violentamente una cabeza, y pudo atravesar otra cabeza, lanzando su hacha desde una distancia bastante considerable. Pudo cortar una cabeza, haciendo presión con un objeto y un árbol. En una escena, este acerca su mano a una cabeza, y luego se hace un corte abrupto, mostrando la mano ensangrentada. Lo que insinúa que Johnny podría atravesar una cabeza, sin muchas dificultades. La idea no es descabellada, pues una de las mejores hazañas de Johnny, es atravesar el cuerpo de una chica muy fácil, usando solo una mano. La hazaña puede ser que se le baje, pues este usó su gancho, aunque es igualmente muy buena, debido a la facilidad con la que lo hizo. Pero creo que la mejor hazaña que pude encontrar de él, sería cuando como si nada partió la columna de un tipo, dejándolo totalmente inmóvil. Por lo que he investigado, para fracturar una columna, se necesitaría alrededor de unos 200 julios, por lo que Johnny probablemente logre superar esos valores con su fuerza máxima. Todo esto lo dejaría para mí, tanto en potencia y fuerza, al menos de nivel sobrehumano alto, cerca del nivel muro. En resistencia Johnny no tiene casi nada, más allá de soportar disparos, aunque la película menciona que al parecer estos lo ralentizan, dejándome la duda de si es que son especiales contra él, o algo así. Bueno, al menos sobrevive a ellos, sin llegar a perforarlo del todo, y por lógica escalaría de su fuerza, al soportar la tensión que ejerce, así que lo dejo sobrehumano alto. En durabilidad sería más de lo mismo, pues este meramente se limita a caminar durante mucho tiempo, aunque al menos se puede decir que no necesita de necesidades básicas para vivir, pues es un zombie, dejándole al menos una durabilidad alta, aunque no es un punto muy bueno del personaje. En velocidades Johnny flaquea bastante, pues este no pasa del promedio en desplazamiento, y meramente se limita a caminar, y en lo demás lo único que tiene fue sorprender a un tipo de espaldas. En el resto de hazañas las personas casi que no se lo esperaban o no se defendieron, dejando en nivel atlético, pero por bastante poco, sumado a que su reacción solo escala de su ataque, pues realmente no reaccionó a nada. En sus habilidades estarían la respiración subacuática, ya sea por ser zombie o la máscara, pues pudo estar mucho tiempo bajo el agua sin problemas.
Su inmortalidad sería del tipo 1, de vida eterna, ya que, como referencia, un cuerpo normal tras 20 años solo deberían quedar los huesos y el cartílago, y los tejidos se descomponen notoriamente. Y por el contrario, Johnny después de 70 años está en condiciones completamente funcionales, no resultándole un problema el paso del tiempo. Tendría el tipo 2 de resiliente, pues los disparos no parecieron dejarle algún daño significativo, y la tipo 7 de no muerto, por ser claro, un zombie. Tengo la teoría de que él podría tener la tipo 8 de dependiente, en este caso al collar de su madre, pues se menciona que si este no se le es devuelto, su alma no descansará hasta recuperarlo. También estarían sus autosustentos, teniendo los 3 tipos al ser un no muerto. Sus armas serían su gancho, y su hacha. Su inteligencia sería al menos ligeramente encima del promedio, pues tiene buena puntería, y supo hacerse el muerto cuando le apuntaron con un arma, aunque no es la gran cosa. Sus debilidades serían únicamente el collar de su madre, el cual si se le es devuelto, este descansará en paz, aunque realmente no es algo aplicable en combate, no teniendo ninguna realmente. La verdad es un slasher con un diseño e historia bastante interesante, con un film que aunque mejorable, tiene cosas buenas y planos hermosos, dejando a Johnny como un gran slasher de la actualidad, y con ganas de ver su continuación, próximamente en 2027. Ahora presentaré una hipotética batalla entre estos dos personajes. Como es costumbre modificaré un poco las películas originales, así que bueno, dejemos el relleno, y veamos este enfrentamiento. Tras el final de la segunda película, y asesinar al último chico, Jacob decidiría escapar lejos del hospital, en busca de más pecadores, que deban ser castigados por el propio Jacob, en el nombre de la mano de Dios. Eventualmente, acabaría encontrando un lugar bastante famoso, en el cual solían ir un sinfín de adolescentes, que a ojos de Jacob eran pecadores, que debía matar y castigar. Aquel lugar, era el bosque de naturaleza violenta, y en aquel sitio, empezaría una gran serie de muertes y masacres. Los reportes no tardarían en llegar, ya que después de 10 años, había vuelto a aparecer un asesino enmascarado en el bosque, teniendo que ser el sheriff quien lo busque, para que intentara detener al asesino. Jacob eventualmente, acabaría encontrando la cabaña del sheriff, con tal de matarlo y que nadie pueda detenerlo, y el sheriff, le diría lo siguiente. Johnny, sí que has cambiado, pero escúchame, ya recuperé el colgante. No sé quién lo movió, pero te lo devuelvo, para que puedas descansar en paz. Jacob no entendía qué era el colgante, pero aún así lo tomaría, y asesinaría al sheriff en un abrir y cerrar de ojos. Tras matarlo, Jacob miraría el curioso colgante, pensando qué significado tenía, o quién era ese tal Johnny. Pero, Jacob, rápidamente, pudo sentir la presencia de alguien más. De entre las sombras, vio por la puerta a un hombre que, extrañamente, llevaba una máscara de buzo, que lo miraba muy fijamente. ¿Y tú, quién eres? ¿Acaso eres Johnny? A lo que Johnny, sin pronunciar una palabra, iría directo a por Jacob, atacándolo con un potente golpe, empezando la pelea. Jacob rápidamente contraatacaría a Johnny, intentando atravesarlo con su cuchillo. Eso tendría efecto, pero sorprendentemente, Johnny no se inmutaría por ello, y en cambio, tomaría su hacha, y atacaría a Jacob en su cabeza, causándole un gran daño. Jacob, molesto, decidiría abalanzarse sobre Johnny, y usando su gran fuerza, lo tomaría y lo lanzaría contra unos muebles que había en la cabaña del sheriff. Los muebles se destruirían del impacto, a lo que Jacob iría a tomar su arma, pero en un momento, Johnny se levantaría, y usando sus cadenas, tomaría a Jacob, y le arrancaría la máscara de un tajo. Jacob sufriría del dolor, a lo que Johnny con su hacha lo atacaría por el cuerpo, hasta que Jacob se levantaría, interceptando el hacha de Johnny con la suya. Empezarían a forcejear, hasta que romperían una puerta del lugar, quedando ambos malheridos. Jacob sería el primero en levantarse, y con toda su fuerza, impulsaría a Johnny contra una pared, la cual quedaría con unas marcas bastante importantes. Johnny aún así no dudó, y con su gancho, atravesó el ojo ya malherido de Jacob, dejándolo retorciéndose de dolor.
Johnny estaba quedando muy malherido, pues su cuerpo estaba recibiendo mucho castigo físico, teniendo problemas para ponerse de pie. Hasta que de pronto, Jacob con su hacha, y usando todas sus fuerzas, empezó rápidamente a cortar severamente el cuerpo de Johnny. Johnny aún así no duda en contraatacar, y este incluso lograría atacar a Jacob severamente con su hacha, hasta que él mismo le cortaría los dedos a Johnny con su cuchillo de sierra. Johnny perdería el arma, a lo que Jacob usando su cadena, tomaría a Johnny desprevenido, y tiraría de él, tirando hacia el suelo. Posteriormente, Jacob se armaría con su cuchillo y su hacha, para atacar al cuerpo de Johnny, usando todas sus fuerzas. Johnny estaba en el suelo, casi sin fuerzas y sin la velocidad necesaria para reaccionar, hasta que en un punto, le cortaron el brazo, y eventualmente, la cabeza, acabando esta dura pelea. Jacob decidió coger su cuchilla y su gancho, procediendo a retirarse del lugar. Mientras tanto, el alma de Johnny sufría y rabiaba muchísimo, deseando con todas sus fuerzas volver, y vengarse de aquel hombre que lo derrotó. Bueno, ahora es turno de explicar por qué Jacob le ganó a Johnny en este enfrentamiento. Empezando por el principio, si nos vamos a las capacidades físicas, Jacob y Johnny están bastante igualados, pero honestamente, a como yo lo veo, Jacob es superior en todo a Johnny, y ya verán por qué. Para empezar, ambos superan los 200 julios en sus mejores hazañas, pero Johnny, aun si quisiéramos darle el valor de más de 220 julios para partir la columna, si se fijan, Jacob sería un poco superior, pues para hacerlo de la pared se requieren al menos de 240 julios. Soy consciente de que Johnny seguramente tenga más fuerza, por la facilidad con la que partió la columna, pero Jacob tiene una pequeña ventaja sobre él, pues tiene un margen más amplio con su hazaña, que es a tener en cuenta. La fuerza es muy igualada, pero otro campo igualado, y que para mí se lo lleva Jacob, es la velocidad. A decir verdad, Johnny, aunque pudiera poner resistencia y no sería burlado tan fácil, él no ha llegado a enfrentar directamente a otros humanos, y sobre todo, esquivar, como sí ha realizado Jacob, poniéndolos una vez más, aunque igualados, con Jacob teniendo una pequeña ventaja sobre el buzo enmascarado, por sus diferentes peleas y sus reflejos. Para cerrar sus capacidades físicas, tenemos la resistencia, que va de la mano con la durabilidad. A decir verdad, Jacob ha demostrado ser un monstruo en este campo, pues estuvo consciente en su caída, después de recibir daño y chocar con trozos de concreto, sumado a que aunque Johnny sí ha soportado disparos, Jacob pudo levantarse de un disparo mortal en la cabeza, mientras que Johnny tiene ciertos problemas con los mismos, pudiendo dejarle medio incapacitado. Ojo, Johnny sigue siendo alguien resistente, pues su scaling con su fuerza no es poca cosa, pero el problema está, en que si este no puede acertarle tantos golpes por su velocidad, o no puede causarle tantos daños a Jacob por su resistencia, será este último el que salga más ileso, y quien pueda darle más golpes, y proporcionarle más daño, manteniéndose bastante seguro, de lo que sea que le haga a Johnny. Yendo a unos últimos aspectos, no diría nada especial de la inteligencia, pero sí de las armas, pues una vez más, Jacob tiene una pequeña ventaja, pues ambos llevan ganchos y hachas, pero Jacob además de eso, lleva su cuchillo de sierra, el cual puede ser útil para perforar a Johnny, o atacarle junto al hacha. Como ven, Jacob tiene bastante ventaja, y si vemos las habilidades, pues bueno, lo único que se podría decir, es que al fin de al cabo ambos tendrán una pelea dura y larga, ya que ambos son zombies o no muertos, siendo bastante durables en combate. Y sí, sé que de hecho Jacob no podría matar a Johnny, porque su alma probablemente seguiría atada al collar, pero el tema está en que, si su cuerpo es destruido o dejado incapacitado, este quedará fuera de combate, perdiendo la pelea. Finalmente, ya para acabar, lo único que le doy la ventaja a Johnny, es el tema de si Jacob empezara a dudar en matarlo. Esto es algo difícil, ya que sucedió con dos personas, dos chicas, y veo complicado que Jacob se cuestione si matar a Johnny, más sabiendo que este lo atacará o lo quitará de su camino, provocando la ira de Jacob. Pero aún así, sé que Johnny podrá sacar ventaja si Jacob llega a confiarse, pero en este caso, yo pienso que Jacob al ver un rival tan duro, seguramente trate de matarlo, o en su defecto, incapacitarlo o dejarlo fuera de combate, antes de que Johnny pueda aprovecharse de su confianza.
Así que, finalmente, este combate se define por las múltiples ventajas de Jaco, siendo superior en la mayoría de aspectos, aunque ojo, no se traduce a que no le cueste vencer a Johnny, pues al fin y al cabo le sigue muy de cerca, siendo un enemigo muy complicado de derrotar. Y bueno, esto sería todo por el día de hoy. Este fue el video ganador de las encuestas, pero hoy, quisiera decir algo un poco especial. Y es que esta publicación ha conseguido llegar a muchas personas, con más votos y likes, y últimamente todos estos vídeos están recibiendo mucho apoyo por su parte, con lo cual, solo puedo darles mis más sinceras gracias, pues me siento muy feliz con su apoyo y comentarios bonitos, es una alegría, y que os quiero mucho a todos, gracias de corazón. Bueno, que este video me ha quedado otra vez larguillo, y el próximo video, volveremos a una reseña, viendo el remake de Halloween 2. Así que bueno, yo soy Samurap Crack, y me despido, chau chau.